No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno muchos murieron, la gracia y el don de Dios abundaron para muchos por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación que produce vida. Así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Dos hombres, dos decisiones y dos destinos. A través de la historia nosotros hemos encontrado grandes hombres famosos que nosotros pudiésemos decir que han sido importantes en la historia de la humanidad. Hemos encontrado a científicos, inventores, artistas, gobernadores, hermanos, hombres promotores de la paz a nivel mundial y una gama de nombres que son famosos en cuanto a la historia. Hombres que han hecho cosas buenas para ayudar a la humanidad a que esta humanidad se desarrolle, a que esta humanidad, hermano, alcance muchas cosas que nosotros hoy tenemos en este siglo XXI. Hombres, hermanos, que han sido importantes. Pero también a través de la historia hemos encontrado hombres que han hecho lo malo y que a través de sus decisiones han dañado a la humanidad. Hombres como Adolfo Hitler en la Segunda Guerra Mundial, que mandó a matar a 6 millones de judíos. Hombres que han destruido la humanidad. Y uno puede decir, esta gente ha sido gente importante, ya sea por lo bueno que hayan hecho o por lo malo. Pero esta mañana quiero hablar de dos hombres que son los hombres más importantes. Escuche esto, más importantes para la humanidad. Aleluya. Dos hombres que sus decisiones nos han marcado a todos nosotros. Dos hombres, dos decisiones y dos destinos. Puedo admirar a presidentes, puedo admirar a gobernadores, puedo admirar artistas y gente que nosotros a veces estudiamos, pero no como estos dos hombres. Estos dos hombres son los más importantes en la historia de la humanidad. Es que la historia de la humanidad ha sido marcada, número uno, por Adán. Este hombre que nos llevó a la caída, que nos llevó, hermanos, a vivir una vida de pecado. Pero también queremos hablar de otro hombre, aleluya, de otro hombre que nos llevó a la justicia y a la salvación, que nos llevó a la redención. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Estos dos hombres representan a Adán, a la humanidad caída, y Jesús, a la humanidad redimida.
es que Adán y Jesucristo no solo son personajes, son cabezas espirituales. Son cabezas. A tal punto que sus decisiones nos han afectado a todos nosotros. Y la palabra del Señor que esta mañana hemos leído, el escritor de Romanos en el capítulo 5 nos habla de estos dos hombres. Y nos habla acerca del contraste o las decisiones opuestas de ellos. Por eso la palabra del Señor dice en el verso número 12 que acabamos de leer: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y usted dice: hermana, yo no estuve en el huerto del Edén. Yo no fui el que me comí el fruto prohibido. No, yo no fui porque yo soy pecador. Y usted dirá: hermano, mi hijo no es pecador. Pero ese niño que está en el vientre, desde que nace, es un pecador. Por cuanto dice la palabra del Señor en este verso número 12, porque el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Adán nos dio una herencia, y la herencia que Adán nos dio es el pecado. Porque el pecado pasó a todos nosotros. Nosotros desde que nacemos pecadores. La gente muchas veces dice: yo no me meto con nadie, yo no tengo problemas con nadie, yo no necesito ir a una iglesia, porque yo no he pecado. Mire, yo no tomo, yo no fumo, yo no me meto con el vecino, yo no tengo problemas. Es que no se trata de lo que la gente hace, se trata que desde que la raza humana, hermano, existe, el pecado ha entrado a la humanidad. Por cuanto dice la palabra, todos pecaron. Aleluya. ¿Será que hay excepciones? No lo hay. ¿Será que porque somos de una cultura y alguien más es de otra cultura? No lo hay. Como el niño americanito, nace pecador. Como el chinito y el japonés, nace pecador. Como el afroamericano, nace pecador. Y como el latino, nace pecador. Porque no se trata de cultura, ni de colores, ni de idioma. Se trata de la humanidad. Se trata que el pecado ha entrado a todos los hombres. Y Adán nos ha regalado esa herencia. La herencia del pecado. Adán eligió desobedecer. Pero Jesús eligió obedecer. Esta es una decisión que nos ha afectado a todos. Porque el pecado entró a la humanidad. Además de eso, vamos a ver cada uno de los eventos que sucedieron en el jardín del Edén y cómo Cristo vino a contrarrestar cada acto que hizo Adán. Adán nos heredó muchas cosas. Usted dice: ¿por qué mi hijo le gusta pelear? ¿Por qué mi hijo, si le he instruido por el buen camino, siempre anda tratando de hacer cosas a escondidas? ¿Por qué mi esposo, por qué mi esposa esto? Y empezamos a ver a veces conductas que uno no espera ver. Pero es que déjeme decirle que allí está la semilla del pecado. La humanidad, hermanos, no solo nace pecadora, sino que si no tomamos al segundo Adán en nuestro corazón, la naturaleza pecaminosa gobierna en nuestros corazones, gobierna en nuestra vida,
A tal punto que vamos a ver cómo este primer hombre, hermanos, falló en el jardín. Quiero que esté conmigo en Génesis capítulo 2, en el verso 8. Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. E hizo Jehová Dios nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Salía del Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. El primero se llamaba Pisón, el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno, y hay allí también bedelio y ónice. El segundo río se llama Gigón, es el que rodea toda la tierra de Cus. El tercer río se llama Hidekel, es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo cuidara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Aleluya. El huerto del Edén, el lugar más hermoso, o yo diría, el lugar que Dios preparó para poner allí a la humanidad. Cuando estudiamos el Edén, estudiamos, hermano, una tierra, escuche bien esto, perfecta en cuanto al ciclo de la naturaleza. Perfecta en el sentido que dice la palabra que en ese huerto había muchos árboles, y que todo lo que la tierra producía, todo árbol era delicioso a la vista, era bueno para comer. No había necesidad de hacer mucho en el huerto, porque el huerto era perfecto. Porque el huerto dice que los ríos regaban aquella tierra. Los árboles eran deliciosos. El fruto era codiciado. Es que el amor de Dios es tan grande que cuando hizo al hombre, lo puso, hermanos, en un lugar tan especial. El amor de Dios se puede ver en Génesis capítulo 2. No solamente hacia el hombre, sino que Dios hace el huerto. Aquí estarán mis hijos. Aquí está su comida. Aquí está todo lo que él necesita. Y la palabra del Señor dice que Dios comenzó a crear, hermanos. Dios creó, Dios hizo mucho. A tal punto que cuando Dios hace, hermano, todo era perfecto. Perfecto, porque la palabra del Señor nos está diciendo: era delicioso a la vista, era bueno para comer. Allí también estaba el árbol de la vida en medio del huerto, pero allí estaba el árbol del conocimiento, el árbol del bien y del mal. Adán está en el huerto del Edén, en un lugar perfecto, en un lugar sin pecado, en una abundancia total. Y a mí me llama la atención esto, porque Satanás va a usar una circunstancia para hacer caer al hombre. Porque lugares
está en una abundancia total, pero sobre todo en el Edén había comunicación directa con Dios. En el Edén el hombre podía platicar con Dios. En el Edén el hombre podía hablar con Dios. En el Edén el hombre podía ver a Dios. Aleluya, qué precioso es ver. En el Edén todo era perfecto. A tal punto, hermanos, que el enemigo va a usar una circunstancia para engañar al hombre. Y dice la palabra del Señor que Satanás le dijo al hombre: con que Dios os ha dicho que ustedes no pueden comer de ese árbol. Dios le dice: de todos pueden comer, solo hay uno que no puede comer. Y como el diablo es repetitivo, ¿cuántos saben eso? Él no es creativo, él es repetitivo. El diablo usa las mismas estrategias que usó desde el principio. Y usted dice: hermana, ¿cómo? Muchas veces usted y yo estamos bendecidos. Muchas veces usted y yo tenemos tantas bendiciones del Señor que no somos capaces de verlas. Y el enemigo hace que tu mirada esté sobre lo que te hace falta. Con que Dios les ha dicho que ustedes no pueden. Hermano, el Edén era perfecto. Los árboles eran deliciosos, las frutas eran deliciosas, todo era codiciable. Usted diría: hermana, yo quiero estar en el Edén. Pero nosotros, igual que Adán, podemos caer. Porque el enemigo no le dio la mirada hacia todos los árboles deliciosos. Mira todo lo que te puedes comer. Sino que el enemigo le dijo: mira lo que no te puedes comer. Y cuando usted y yo alzamos nuestra mirada a lo que no tenemos, nos entristecemos. Cuando usted comienza a compararse con otros, pero aquel tiene. A mí me hace falta eso. ¿Por qué no darnos la vuelta y decir: yo tengo esto? Dios me ha bendecido. Yo le aseguro, aleluya, que usted va a descubrir que usted es un hombre y una mujer que están bendecidos por el Señor. Porque Adán no vio toda su bendición. El enemigo lleva la mirada hacia lo que te hace falta. Y ahí es donde caemos. Es tiempo de empezar a escribir todo lo que tienes. Aleluya. Es tiempo que empieces a anotar todo lo que Dios a ti te ha dado. Es tiempo de recordar de dónde venimos. Es tiempo de recordar cuánto hemos recorrido y cuánto hemos visto la mano de Dios sobre nosotros. Aleluya. Porque Dios ha sido fiel. Pero estás aquí llorando por lo que te hace falta y el Señor dice: hijo, por favor, abre los ojos. Mira todo lo que ya te di. Porque Adán en el huerto decidió desobedecer a causa de poner su mirada en lo que le hace falta. ¿No será que nosotros estamos renegándole a Dios por arena en el zapato? ¿Qué significa eso, hermana? Significa que apenas es una cosita que te estorba. ¡Ay, estás llorando! ¡Ay, yo no puedo ser feliz por la arena en el zapato! Pero si te ha sacado las espinas, mi hermano. ¡Ay, yo no puedo ser feliz por esto, lo otro y lo otro! Y estamos muchas veces concentrados en lo negativo. Y estamos muchas veces atados. Adán decidió desobedecer en el huerto del Edén o en el jardín.
Pero yo te quiero llevar a Cristo. Mateo capítulo 26. Vamos a la palabra. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Volviendo luego a sus discípulos, los halló durmiendo y les dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. El huerto o el jardín del Getsemaní. El contraste del huerto del Edén. El Getsemaní es un lugar de agonía, porque Jesús allí sintió morirse. Yo no sé si usted alguna vez ha sentido una angustia tan grande que usted siente morirse. Los que han estado alguna vez con una enfermedad en un hospital, ante una situación vulnerable físicamente, que su vida está en las manos del médico. Llegar a tal punto de sentir la angustia hasta la muerte. Jesús sabía lo que venía y la angustia que su alma sentía fue tan fuerte, porque Jesús le dice: Padre, Padre, Padre. ¿Sabe lo que significa eso? Es tan fuerte lo que siento. Es tan fuerte el dolor que siento que necesito que me ayudes. Getsemaní representa el lugar de agonía, la carga del pecado por el mundo, el dolor y la traición en la sentida. Porque eso se siente en el alma. Las heridas se sienten en el alma. La traición se siente en el alma. El alma se duele. A tal punto que él empezó a sentir el dolor y el peso del pecado tuyo y mío. Nuestra desobediencia y nuestra rebeldía, él la empezó a sentir. Él empezó a sentir el dolor y la angustia. No es tanto la angustia de la muerte, la angustia del pecado y el tener que pasar por ese valle de la muerte. Adán cayó en el paraíso, pero Jesús venció en el valle del dolor. Jesús venció. Porque cuando le dice: Padre, si es posible, ¿qué pasa? O sea, me duele tanto. Jesús lo que está diciendo es: si no puedo tomar de esta copa, ayúdame. Pero el texto que usted y yo acabamos de leer en Mateo 26,
Verso 39 dice, deja a sus discípulos y se va hacia adelante solo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro. Me encanta porque aún la Biblia hasta nos detalla la posición de orar. Postrarse, doblarse, pegar la cabeza al piso como señal de humillación. Se postró, dice la palabra, su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Yo me imagino a Jesús esperando una respuesta, porque la oración no solo es hablar, la oración también es esperar una respuesta. Porque cuando tú estás orando, Dios te habla, mi hermano. Por eso Jesús dijo, no oren con vanas repeticiones, sino que uno ora. Y muchas veces cuando estamos orando hay que guardar silencio, hay que esperar, porque en esa preciosa comunión con el Señor hay que callar también y hay que esperar, porque hay cosas hermosas que Él nos dice cuando estamos en la oración. Y no es que tú te pongas a pensar y empiezas a meditar y a que te fluyan ideas. No, no son ideas tuyas. Es palabra de Dios ministrándote a través de la oración. Y yo me imagino a Jesús orando, Padre, si es posible que pase de mí esta cosa. Y quedarse callado. ¿Está conmigo en el texto? Que pase de mí esta copa. Un punto y una coma. Claro, yo sé que la puntuación en la Biblia se agregó siglos después, pero yo entiendo que los eruditos de la Biblia entendieron que ese punto y esa coma es una pausa. Un punto y una coma es una pausa. Una pausa que espera. Una pausa que voy a esperar, que me dice, hijo, ya no más. Pero mientras él está esperando respuesta, resulta que la respuesta no vino como él la esperaba. Y yo sé que a veces usted y yo estamos orando y esperamos una respuesta, y a veces la respuesta no viene como la esperamos. Porque a veces pensamos que orar es mandar a Dios. A veces pensamos que si porque estoy orando yo le estoy dando órdenes a Dios. Y Jesús no nos está enseñando eso. Jesús está orando, claro, le está diciendo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero espera. Tú puedes orar mucho, 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 y no desestimo la oración, porque creo que en la oración hay poder, pero hay oraciones nuestras que no van a ser contestadas a la manera como nosotros esperamos que sean contestadas. Será conforme su voluntad y no conforme la nuestra. Jesús estaba esperando. Jesús estaba esperando. Pero en el silencio de la espera entendió algo. Esta copa la tengo que beber. Entonces, la siguiente parte del verso dice, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Volviendo luego a sus discípulos, los halló durmiendo. ¿Qué significa eso? Significa que se levantó y dijo, aquí no hay más que hacer. Me toca vivir lo que me toca vivir. Me toca ser obediente. Aleluya. Porque a veces nosotros oramos para que Dios nos conteste. Y mientras Dios nos va contestando, gloria a Dios, aquí estoy sirviéndole al Señor. Porque Dios todo me lo está contestando.
Pero ¿qué cuando no nos contesta? Le seguiré sirviendo igual. Jesús se levanta de la oración y si usted sigue leyendo en el verso número 47, aún estaba él hablando cuando llegó Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espada y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Hermano, llegaron a arrestarlo. Después de la oración del Getsemaní, él dijo: me levanto porque esta copa me la debo de beber. Jesús nos enseña la obediencia. Adán cayó en el paraíso, pero Jesús venció en el lugar, hermano, del dolor. Adán fue tentado en la abundancia, porque Adán lo tenía todo, pero aún teniendo todo, Adán cayó. Aún estando bendecido, aún estando prosperado, porque no ha habido hombre más prosperado en esta tierra que Adán. Aún en esa abundancia, aún en la bendición, aún en la prosperidad, decidió desobedecer. Pero Jesús fue tentado en el sufrimiento extremo. Hermano, es cierto, no quería el dolor, pero aún allí aceptó la voluntad de Dios. Adán dijo: quiero lo prohibido de Dios. Pero Jesús dijo: quiero lo que Dios quiere. ¿Se da cuenta cómo esto se habla de negación? ¿Se da cuenta? Que cuando Cristo está siendo formado en nosotros, no se trata de lo que yo quiero. Porque hay gente que dice: voy a ir a la iglesia para que Dios me conteste. Voy a ir a la iglesia para que Dios me haga. Voy a ir a la iglesia para que me arregle este cipote rebelde, chaval rebelde. Guirro, dijeron los hondureños, ¿verdad? Rebeldes. ¿Qué? No, hermanos. Cristo en nosotros. La voluntad de Dios en nosotros. Porque a veces estamos tan bendecidos y aún con la bendición que tenemos, escucha mi querido hermano, aún con la bendición que tenemos, estamos renegando por lo que nos hace falta. Aún no le estamos sirviendo a Dios como deberíamos de servirle. Aún no nos hemos entregado de lleno al Señor, aleluya. Aún nosotros estamos esperando que Dios nos dé más. Y aunque te siga dando, aunque te siga bendiciendo, aunque te siga prosperando, te lo aseguro que seguirás renegando. Porque Adán estaba en huerto del Edén, todo era perfecto y aún allí su mirada estaba hacia lo que le hacía falta. Pero Jesús está en el dolor y el sufrimiento y dice: aún en el dolor obedeceré su voluntad. Aún en el dolor, aleluya. Quiero lo que Dios quiere, no es lo que tú quieres, sino lo que el Señor quiere para tu vida. Adán versus Jesús. Amén. Adán versus Jesús. Mira lo que pasa cuando el hombre cae. Yo quiero llevarle el libro de Génesis, siempre en el capítulo 2 donde estábamos, sobre la consecuencia del pecado. Génesis capítulo 2. Aleluya. Capítulo 3 en el verso 18. Voy a leer desde el verso 17, que es parte del castigo que el Señor da a causa del pecado. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer
y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Amén. En el capítulo 2, en el verso 9 que leíamos, decía que Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. O sea, Adán no sembró nada. Los árboles nacieron solos. Pero después de la caída, el Señor le dice, ahora para comer vas a tener que trabajar. Para comer del fruto de la tierra, porque la tierra será maldita por tu causa. Y me quiero concentrar en el verso 18. Estoy en el 3:18 de Génesis. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Hermanos, los árboles que Dios hizo nacer en el huerto eran agradables, deliciosos. Pero después de la caída, la tierra comenzó a producir un tipo de árbol que no se creó al inicio. Espinos y cardos. Para que los que les gustan los cactus, ¿verdad? Salieron después de la caída. Amén. Para los que les gustan algunas plantas que tienen espinas, salieron después de la caída. Nacieron las espinas, porque al inicio no fue ese tipo de árbol lo que nació. Las espinas son señal de la maldición. A través de la caída trae, fíjate bien, por la caída de Adán, trae espinas. Después del pecado la tierra es maldita. Espinos y cardos comienza a producir. ¿Eso qué significa? Dolor, hermanos, esfuerzo, frustración y consecuencia del pecado. Espinos y cardos. Hay que ir a trabajar. ¿Cuántos les gusta madrugar para ir a trabajar? No queda de otra porque la motivación es el cheque el viernes. Amén. Pero yo le aseguro que si usted supiera que el cheque llega sin que usted se tiene que levantar, usted no se levanta. A usted lo que le alegra es el depósito bancario que le llega. Es eso. Adán no se tenía que levantar a madrugar. Además de ponerle los árboles ya sembrados. Y me encanta. Porque cada árbol daba su fruto en su tiempo, a su especie, en su especie cada uno. Entonces imagina, viene la temporada de mangos, viene la temporada de manzanas, viene y cada árbol en su temporada. Hoy, en este mes me toca comer anonas. Todos saben que son anonas. En agosto sale. Oh, dicen que este mes ya vienen porque estamos en la temporada vienen las fresas. Y vienen los melocotones, y viene esto y lo otro. Y qué hermoso. Pero usted no lo siembra, ya están allí. Eso es el huerto. No, hoy vas a tener que trabajar. Hoy vas a tener que labrar la tierra. Hoy te va a tocar asolearte, mi hijo. Y además de eso, cuando estés labrando espinos y cardos, a causa de que la tierra ha sido maldita. Pero estamos Adán versus Jesús. Esté conmigo en Mateo, capítulo 27. Gloria al nombre del Señor. Mateo capítulo 27.
verso 29. Pusieron sobre su cabeza una corona tejida. ¿De qué, mi hermano? De espinas. Y una caña en su mano derecha. E hincada la rodilla delante de él, se burlaban diciéndole: salve, Rey de los judíos. ¿Casualidad? No. ¿Propósito? Sí. Porque Jesús tenía que venir a llevar todo lo que Adán trajo. Adán trajo por su desobediencia espinas, maldición. ¿A quién se le ocurrió? Bueno, dicen que este es el rey de los judíos. Hagámosle una corona entonces. Pues como es rey, todo rey necesita una corona. Hagámosle corona. Amén. Me imagino a alguien ocurriéndosele: oh, pero ¿cómo? Burlémonos entonces de él, forrémosla de espinos. ¿Usted cree que es casualidad? No es. En la Biblia no hay casualidades. Con Dios no hay casualidades, hay propósitos. Y entonces dicen: es el rey de los judíos y pongámosle la corona. Jesús tomó la maldición del hombre. Jesús llevó sobre sí el dolor del pecado. Y lo que nació en el Edén, ahora Cristo dice: lo llevo sobre mi cabeza. Si la maldición de la tierra es que hayan espinos, esas espinas van a ir sobre mi cabeza y yo llevaré la maldición. Aleluya. La corona de espinos, hermanos, fíjese bien, la colocaron los soldados romanos para burlarse. Salve al rey de los judíos. Jesús, yo me imagino en la cruz recibiendo la corona. Por Adán entraron las espinas, por Adán entró la maldición. Pero aquí estoy cargando esta corona, llevando la maldición del hombre, llevando la maldición de la tierra, cargando en mí toda maldición de pecado. No importa que se estén burlando, rey de los judíos, yo sé lo que estoy llevando. El hombre más importante de la tierra, llevando la maldición en su cabeza. En su cabeza. Y tú y yo nos avergonzamos de decir que somos cristianos. Y tú y yo nos da pena hasta decir: Dios te bendiga, mi hermano, en el trabajo. Y tú y yo no queremos que se den cuenta que te estás congregando y te avergüenzas de Cristo cuando Él en su cabeza llevó la maldición. Por eso es que Apocalipsis dice que todo aquel que se avergüenza del Señor delante de los hombres, Él se va a avergonzar de nosotros delante de su Padre. No lo esperemos. Y qué terrible humillación será para nosotros decir: pero si yo todo el tiempo estoy en la iglesia, he cantado coritos. Que un día el Señor diga: no te conozco, yo me avergüenzo de ti. Y no de los hombres, sino delante del Padre Celestial. Porque a Él llevó nuestra vergüenza, nuestra maldición y nuestro pecado con esa corona de espinas. Porque Adán trae el pecado para producir esas espinas en la tierra, una creación que ha sido afectada, consecuencias a causa del pecado.
pecado. Pero Jesús toma una decisión, hermanos, completamente opuesta sobre él. Carga lo que nosotros merecíamos cargar. La corona de espinas debería de ser para nosotros. La maldición del pecado. Pero esa maldición ha sido absorbida en la cruz, aleluya. Ha sido absorbida en él, aleluya. Es que en la cruz se ha roto toda maldición del pecado. Vamos a Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Pues está escrito: maldito todo el que es colgado. Maldición. Él llevó nuestra maldición. ¿Usted entiende por qué en el Getsemaní él sintió tanto? Porque él llevó nuestra maldición. Pero dice que Cristo nos ha redimido de la maldición. Pero también de la vergüenza del Edén a la redención de la cruz. Génesis capítulo 2, en el verso 25. Además de llevar la maldición del pecado y cargar las espinas en la cabeza, también llevó nuestra vergüenza. Génesis capítulo 2, en el verso 25. Adán y Eva están en el huerto y todo es perfecto. Mire lo que dice Génesis 2:25. Estaban ambos, ¿cómo estaban? Repita, ¿cómo estaban? ¿Quiénes? ¿Y cómo se comportaban? Pero no se avergonzaban. A usted hasta le avergüenza leer ese texto, porque usted se lo está imaginando. Adán y Eva están en el huerto, perfecto, desnudos. Y no hay problema. No hay problema porque no hay pecado. Estoy en 2:25, hasta en el 3 viene el pecado. No hay problema de la desnudez. ¿Usted se imagina a Adán normal como usted y yo, con su esposa, en el huerto, haciendo sus actividades diarias? Y no hay problema. No hay problema con la desnudez, no hay problema. Porque no hay conciencia de pecado. Porque es normal. El problema fue haber comido del árbol. Entonces algo cambió. Esté conmigo en el 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta que estaban como. Y entonces soluciones humanas. Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Algo pasó del 2:25 al 3:7. Amén. En el 2:25 están desnudos, hacen sus quehaceres, viven su vida, están desnudos y no se avergüenzan. El pecado entra, conciencia de pecado entra. Lo primero que descubren cuando sus ojos son abiertos es que ¡ay! Estoy desnudo. Vamos, espérase,
lamentablemente lo que podían haber eran sus hijos, los animales. Pero algo cambió. A causa del pecado, no solo la tierra fue maldita y produjo espinas y cardos. A causa del pecado, sus ojos fueron abiertos y vino lo que nosotros hoy conocemos como la vergüenza. Porque al abrirse de los ojos, lo primero que ellos vieron es: ¡ay! Cortemos hojas y tapemos. Soluciones humanas, usted sabe que después el Señor le hace piel. Pero esa vergüenza que nace en el Edén después del pecado es redimida en la cruz. Porque Adán, a través del pecado, hermano, entra la vergüenza. Entonces aquí nosotros vemos, fíjese, antes de pecar, en el 2:25, lo que hay en ellos es pureza, inocencia y una comunión perfecta. Antes de inocencia, pureza, no hay problema. Pero cuando viene el pecado en el 3:7, nosotros lo que vemos aquí es, fíjese bien, es que algo comenzó a cambiar. Porque entonces la vergüenza llega y empiezan las soluciones humanas que siempre son insuficientes. Hermano, quiero decirte que toda solución que tú le quieras dar a tu problema es insuficiente si no buscas a Dios para que te dé. Las hojas de higuera representan el esfuerzo humano que realmente, hermanos, no cubre el pecado. Pero Jesús lleva esa desnudez. Y yo quiero que esté conmigo en Mateo 27:28. Mateo 27, en el verso 28. Adán versus Jesús. 2 hombres, 2 decisiones y 2 destinos. Mateo capítulo 27, en el verso 28. Es que vamos a ver esto tan maravilloso que Jesús hizo. Quizás usted no le ha prestado atención, pero yo quiero que usted le preste atención. En la versión de Biblia estoy leyendo, no sé si en la misma suya, creo que tengo la versión del 95, pero en la mía dice en el verso 28, lo desnudaron y le echaron encima un manto escarlata. ¿Amén? Jesús es despojado de su ropa. Lo desnudaron. Usted no se imagina eso. Pensamos en Jesús, pero pensamos como un Jesús apagado. Decimos enseñó el catolicismo romano. Los romanos o el imperio romano no solo ejecutaba a la gente, sino que la humillaba a extrema humillación. Las víctimas eran desnudadas completamente y se exponía ante la multitud para aumentarle la vergüenza. Ese tipo de castigo que hacían los romanos eran crueles. No solamente era castigo físico, sino que también era un castigo psicológico. Una deshonra pública. Estar desnudo ante toda una multitud. Era parte
de lo que el imperio hacía para humillar a quienes ellos querían, es que la desnudez era intencional, porque Roma quería quitarle la dignidad al condenado. Que muera crucificado, que muera maldito en una cruz, en un madero, pero además de eso, desnudémoslo. Aleluya. Vamos a San Juan 19. En el verso 23. Mire lo que relata Juan en cuanto a esta escena. Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. O sea, eso significa que habían 4 soldados en la cruz. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, desde arriba hacia abajo. Esa túnica tiene mucho significado. Eso que no es de una sola costura, otro día explicamos eso. Pero voy al punto 24. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto sucedió para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y así lo hicieron los soldados. La intención era partir la ropa en 4 partes, pero se tenía que cumplir lo que el Salmo lo dice. Si no me equivoco, es el Salmo 2, echamos suerte sobre mis vestidos. Y uno se quedó con la ropa de Jesús. ¿Cuál es el punto? La desnudez. ¿Amén? La desnudez. A aquello que le dio vergüenza a Adán es lo que Jesús llevó. Tu vergüenza y mi vergüenza. Amén. La vergüenza del pecado. Usted me va a decir: pastora, entonces hoy puedo andar desnudo. No estoy diciendo que usted va a andar desnudo, porque vivimos bajo un mundo de pecaminosidad. Pero la vergüenza del pecado, el Señor la llevó. Y pensar en un Jesús en una cruz, 100% Dios, pero 100% hombre. San Juan capítulo 1, en el verso 1 dice la palabra: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este es el principio. Y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre. Hermano, Él no perdió su naturaleza divina. Él era Dios. Él es Dios. Pero tuvo que vestirse de esta humanidad para llevar el pecado en este cuerpo pecaminoso. Vimos su gloria. Ese Jesús en la cruz es 100% Dios, pero está vestido de humanidad. Aleluya. Está vestido con este cuerpo. De hecho, el apóstol Pablo lo dice de esta manera: se humilló tanto, dice, tomando forma de hombre y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ya vestirse con este cuerpo es una gran humillación. Que el Dios creador esté vestido, aleluya, con el cuerpo de los quien Él creó. Ya esa es una gran humillación. Venir a morar, a vivir entre nosotros, para venirnos a entender. Y además de eso, humillarse hasta el punto de ir hasta la muerte, muerte de cruz, y empezar a llevar la maldición del pecado. No solo ponerse la corona de espinas, sino ahora estar en la cruz y estar desnudo y llevar nuestra vergüenza. No
adoramos a cualquier dios. Los dioses de este mundo no son como nuestro Señor. Porque Mahoma existió en el siglo 600, en el año 600, después de Cristo. Y Mahoma dijo que había venido una piedra del cielo. Y está la famosa piedra negra. Hermano, y hay millones de pueblo musulmán adorando al profeta Mahoma. Apenas acaban de terminar Ramadán. Y yo estudiando qué es lo que ellos celebran. Descubro que es el que en este tiempo, oiga bien, Alá le habló a Mahoma. Y entonces ellos todo un mes en Ramadán están en ayuno. El ayuno, hermanos, donde mientras el sol está puesto ellos no comen por un mes. Solo comen cuando la luna se ríe. Por un mes. Porque ellos recuerdan que Alá le habló a Mahoma, que la piedra cayó del cielo y hay millones de musulmanes. Pero Mahoma quedó en la tumba. Mahoma no se levantó. Y la humanidad sigue adorando. Y por un mes mi corazón arde y hay un celo por la obra del Señor. Cuando escucho, hermanos, que un día no pueden hacer ayuno. Uno. Y ni es completo. Porque hay ayuno de 12 horas. Y hay ayuno de 24 horas. Con agua o sin agua. Y hay ayunos como el de Esther de 3 días sin comida y sin bebida. Como el de Jonás. Usted dice, ¿de verdad, hermana, Jonás ayunó? Claro, no le quedó de otra dentro del ventre del pez. Si usted creyó que iba a comer algas de las que se había comido la ballena. No, le tocó ayunar y orar. Porque adentro del pez oraba. Y qué no decir del ayuno de Daniel, 21 días. ¿Sabe por qué huelemos a carne? ¿Sabe por qué huelemos a carne? Ahora, ¿por qué está tocando esto? Porque hay gente que ya tiene dolor de cabeza y son las 11 de la mañana. Hay gente que no viene al ayuno temprano porque no quiere hacer ayuno. Queremos ver la gloria de Dios. Él estaba desnudo. Él estaba desnudo. Él tenía la corona de espinas. Él vino a contrarrestar lo que Adán trajo. Él dijo, me lo llevo, yo no voy a dejar esto. Se llevó nuestra vergüenza. Nuestro ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, 40 días. Yo siempre he escuchado, dice, no, el único que hizo 40 días, además de Jesús, claro, fue Elías, fue Moisés, 40 días de ayuno. Moisés en la montaña, en el monte Sinaí, Elías también lo hizo. Y a veces yo oigo, oh sí, pero hay alguien más que hizo, dice, Gigi Ávila hizo 40 días de ayuno. Pero cuando alguien dice Gigi Ávila, digo, pero ¿qué tenía Gigi Ávila que nosotros no podemos hacer? Quizás no puedo hacer ayuno de un solo 40 días, pero sí podemos. Porque Jesús es nuestro ejemplo. Usted puede seguir aquí, congregarse por muchos años y ser la misma persona y no cambiar. No se trata que la iglesia te cambie. Se trata que tú entiendas la palabra. Que tú entiendas que hay cosas en tu vida que tienen que ser transformadas porque Él ya lo hizo. Jesús o Adán versus Jesús.
¿Qué le pasó a Adán? Génesis 2:21. En el huerto del Edén. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y le cerró la carne en su lugar. Dios hace caer a Adán en un sueño profundo y le abre el costado. Y usted sabe por qué le abre el costado. Para sacar de allí a la mujer. Qué hermoso. Te duermes, Adán. Te voy a hacer una cirugía. Porque no es bueno que estés solo. Te haré ayuda idónea. Cuando Adán se despierta, ve lo lindo que está a su lado. Amén. ¿Usted ha leído conmigo? Amén. Estemos allí en el verso 22. De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y se la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esta, si es hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada varona. En la versión 95, la mía ya dice será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Abrir el costado habla de una operación con propósito. Porque el hombre fue formado del polvo de la tierra, pero la mujer fue sacada del costado o de la costilla del hombre. Por eso el matrimonio no es invento del hombre, es propósito de Dios. Y no es bueno que el hombre esté solo. Cuando el Señor abre el costado y saca a la mujer, fíjese lo que está diciendo la palabra, que ese sueño es una figura de muerte, un costado abierto donde allí nace Eva. La mujer sale del hombre y se establece una relación perfecta de unidad. O sea, nace, pudiésemos decir, la primera novia o la esposa de Adán. Unidad perfecta entre Adán y Eva. Amén. Pero es interesante, cuando el pecado llega en el capítulo número 3 y Dios comienza a decirle a Adán: ¿qué hiciste, Adán? ¿Por qué pecaste? Esté conmigo en el capítulo 3. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 3, en el verso número 10. Él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo, porque esto me escondí. Entonces le preguntó: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El hombre le respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Dios, fíjese, hermano, cuando pone a Adán en el huerto y le dice: de todo árbol puedes comer, menos el árbol del bien y del mal, no ha hecho a Eva. O sea que la orden se le dio a el que falló fue, porque es a Adán que le dieron la ordenanza. Ahora
El Señor le dice, no es bueno que estés solo, te haré ayuda idónea, te hago una operación. Viene el hombre y dice, oh, hermoso, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Entonces, ¿verdad? Y entonces el hombre está feliz. El asunto es que cuando peca, Adán, ¿por qué comiste? Fue la mujer que me diste. Ella tiene la culpa. ¿Saben lo que está haciendo Adán? No está cubriendo a su mujer. Eso es lo que está haciendo. Adán no se puso en primera posición en decir, sí, Señor, yo fallé. No, Señor. Antes de culpar a Eva, creo que Adán culpó a Dios. Tú tienes la culpa porque tú me la diste. La que tú me diste, esa es. Yo no te la pedí. Yo no te la pedí. La mujer que me diste, porque no dice la mujer que te pedí, sino la mujer que me diste. O sea, yo no te la pedí. Y como tú me la diste, tú tienes la culpa. Amén. Y le dice, ¿qué hiciste, Adán? Fue la mujer. Fue la mujer. O sea, Adán no toma su posición para cubrir a su esposa. O sea, defrauda a su esposa. No había otra más que escoger. Ahora los hombres defraudan a la mujer y se buscan otra mujer porque hay tantas, ¿verdad? Amén. Cambiemos cada año. Pero Adán no tenía esa opción, es que no había otra. Amén. O sea, se me puso fea, busquemos una más joven, ¿verdad? Y usted sabe que eso es lo que hacen. Se cambian de pareja a la hora que quieren. Adán no la cubre, no cubre a la amada, no la cubrió, a su esposa no la cubrió. Señor, ella fue, como quien dice, a ver, ¿quién es el culpable? Y Adán dice, vaya mamita, venga de plata al Señor. Usted fue la que falló. La mujer esa que me diste, esta es la culpable, mira, Señor. No fui yo. ¿Qué hizo Jesús? Adán versus Jesús. San Juan 19:34. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya. San Juan capítulo 19. 19:34. El verso 33 dice, pero cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Jesús está muerto colgado en la cruz. Según la tradición romana había que quebrarle el cuerpo, pero ya el Salmo había dicho que las piernas no se les iban a quebrar, ya eso estaba escrito por los profetas. El punto es que que cuando está en la cruz hay que bajarlo de la cruz. Está muerto, está colgado en el madero. Pero el soldado romano hace algo interesante. Necesita confirmar que sí realmente esté muerto para bajarlo de la cruz. Y toma la lanza y se la mete en el costado. Está muerto. Y el texto dice que sale sangre. Pero el escritor dice que fue en el costado. ¿Casualidad? No. ¿Propósito? Sí. Porque Adán fue abierto en el costado para que saliese su
tuvo que ser traspasado en el costado, una herida, para que saliera la palabra. Porque la iglesia de Cristo nació por la sangre derramada en el madero. Porque la iglesia nació de esa herida de su costado, y dice: sangre y agua fue derramada. Los romanos usaban la lanza para confirmar la muerte, pero no era solo violencia, era verificación de que él ya se había muerto. Pero Dios tenía un plan. Ese acto significaba algo eterno. Iban a ser la amada, la iglesia, sangre y agua, símbolos poderosos que fueron derramados en el madero. La sangre representa la redención y el perdón. Pero ¿por qué agua? Limpieza, vida y espíritu. Aleluya. Sangre y agua para la iglesia, para que nos perdone de nuestros pecados. Aleluya. Para que seamos redimidos de la maldición del pecado. ¿Y por qué agua? Aleluya. Para limpiarla de su pecado y de su maldad. Aleluya. Para que usted y yo tengamos vida. Eso representa el agua. Y para que el Espíritu de Dios fluya en nosotros. Ese costado abierto de Adán tenía propósito, pero él no la cubrió. La iglesia, culpable de pecado. El mundo, hermanos, pecaminoso. Y él dijo: no, yo lo voy a cubrir. Los que deberíamos de haber estado en esa cruz éramos nosotros. Pero él no hizo como Adán, la mujer que me diste. Señor, que ellos vayan a la cruz, que paguen por su pecado. Yo voy a ir por ellos. Yo sí voy a cumplir lo que significa ser un esposo. Yo sí voy a ponerme en papel de esposo. Si hay alguien que realmente es un esposo y tiene ese papel, es nuestro amado Salvador. Nadie nos va a amar como Él nos ama. Nadie, métase eso en la cabeza. Nadie te va a amar como Él te ama. Porque éramos culpables y Él dijo: yo voy por ellos. Eso era lo que tenía que hacer Adán. Eso era lo que Adán tenía que hacer. No culparla, sino protegerla. Pero Jesús dijo: yo lo toleré. Quiero ir a Efesios, un texto que arde en mi corazón. Aleluya. Hay tanto que estudiar de Efesios 5. El 25 y el 26. Me encanta esta alegoría o esta metáfora. Aleluya. Efesios 5:25. ¿Está conmigo? Maridos, amad a vuestras mujeres. Y hasta ahí todo está bien. Hasta ahí leamos el texto. Ah, qué bonito lo que escribió. Pero ¿con qué tipo de amor? ¿Con qué tipo de amor está diciendo que ama? Y por eso me encanta la metáfora, me encanta. Maridos, amad a vuestras mujeres. Hay una coma para que usted haga una pausa. Así. Diga conmigo: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. De Adán
sale una mujer del costado de Adán, del costado de Cristo, sangre y agua, santificando, limpiándola, amándola. Aquí estoy. Ustedes tenían que haber estado en la cruz, pero yo voy por ustedes. A tal punto que los amo tanto, aleluya, que ustedes no van a pagar el precio. El precio lo voy a pagar yo. Por eso el verdadero amor de matrimonio y de familia es este. No es el amor pasional, el eros. Ay, yo amo, yo amo, yo amo, hasta que todo está exótico. Pero cuando se acaban las burbujas de amor, el verdadero amor es este. Marido, pregúntate en esta mañana, ¿a tal punto la amas que estás dispuesto a dar tu vida por tu amada? ¿Y por qué les pregunto a los hombres? Porque no fue a las mujeres que se les dijo eso, fue a los hombres. Maridos, amen a sus mujeres a tal punto de como Él amó a la iglesia. Esto es santo para mí, esto es santo. Esto no es pasión, esto es santo. Porque el matrimonio es santo. Es santo. Luego el texto dice, en el verso 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera más santa y sin manchas. Él dijo, la amo tanto que está tan sucia que la voy a lavar. Está tan pecadora que la voy a lavar. Pero yo voy a morir por ella para limpiarla. Redención y perdón, limpieza y una vida espiritual. Eso es lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Primera de Juan, capítulo 5. En el verso 6. Primera de Juan 5, 6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Este paralelo que nosotros encontramos, Adán, su costado es abierto y de él sale Eva, nace una esposa terrenal. Pero de Jesús, su costado abierto, nace la iglesia, una iglesia que es la esposa espiritual de Cristo Jesús. Este es un gran misterio, porque nosotros somos la madre del Señor. Por eso, si hay algo que tenemos que cuidar, es nuestras vestiduras. Nuestras vestiduras. Esto es un misterio del Señor. Vamos a ir cerrando con Efesios 5:32. Porque este es el misterio de Cristo y la iglesia. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Amén. Pero yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Nuestro amado es el Señor y nosotros somos la madre del Señor.
Adán dio su costado para que existiera su esposa, pero Jesús dio su vida y su costado para redimir de ella. Eva fue formada sin dolor porque a Adán lo pusieron a dormir. Amén. Pero fíjese bien, la iglesia fue formada en el sufrimiento total de Cristo. Adán solamente dio parte de su cuerpo, pero Jesús entregó todo su cuerpo para ser derramado, para que su amada naciese y fuera santificada. Póngase de pie. San Juan capítulo 15 en el verso 13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno dio su vida por sus amigos. Nadie te ama y te amará como Él nos ama. Del costado de Adán salió vida humana, porque si la mujer no fuera creada, no nos hubiéramos reproducido. Pero del costado de Jesús salió vida eterna. Aleluya. Fue la herida de Cristo donde nosotros nacimos. Y hoy recordamos que ese sacrificio que fue hace 2000 años no solo es para recordar una fecha en especial, porque muchas veces queremos consagrarnos en una semana. El año tiene 52 semanas y el mundo religioso nos ha enseñado que con una semana de las 52 nos consagremos. Eso se llama una vida religiosa. Si en 52 semanas tú crees que solo debes de guardarte en una, 40 días no hay que comer carne. No se trata de eso. Explico esto porque muchos de nosotros venimos del catolicismo romano y fuimos enseñados así. Yo me recuerdo que mi abuela siempre decía: no corran, que van a pisotear a Jesús. No podemos picar con el cuchillo porque van a partir a Jesús. Y nos enseñaron todo ese ritual del catolicismo. Bueno, los que no vienen de allí quizás desconocen todo esto, pero los que venimos del catolicismo nos enseñaron esto. Amén. Cuidado, comienza la cuaresma. ¿Y qué es la cuaresma? 40 días para consagrarnos hasta Pascua. O sea, de hoy para atrás, 40 días cuaresma. No hay que comer carne, no hay que tener intimidad, hay que consagrarse para el Señor. Eso es lo que enseña. Pero ¿qué los demás días? ¿Será que Dios quiere que yo me consagre solo una semana o quiere que yo esté consagrada las 52 semanas? Porque si Él lo dio todo, si Él, estando en el Getsemaní, lo dio todo y obedeció, si Él llevó la corona de espinas, si Él, su costado fue abierto y lo dio todo, ¿por qué yo no voy a dar todo? ¿Por qué yo me voy a avergonzar de ser cristiana? ¿Sabe por qué a veces nos avergonzamos? Porque no tenemos buen testimonio. Porque a veces la gente allá afuera sabe cómo nos comportamos. Pero si usted camina en integridad y en rectitud, ¿por qué se va a avergonzar? Mejor enderece su vida y deje de vivir doble vida. Vivamos en santidad. ¿A dónde, pastora? En su trabajo, mi amor. En sus relaciones humanas, en sus negocios, en cada cosa que
Dijo San Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que uno que da su vida por sus amigos. Si Él lo dio todo, dígame, Señor, perdónanos. Señor, estamos aquí reconociendo que el primer Adán falló, que por cuanto él pecó, el pecado pasó a toda la humanidad.